Bienvenidos y daros las gracias por participar en el acto organizado por el Ateneo Republicano de Asturias para homenajear al alcalde de Zamora, Francisco Guarido. Alcaldes, concejales, señora alcaldesa de Gijón, alcaldes y concejales elegidos por voluntad popular. Y esto es bueno recordar, bueno e importante, elegidos por decisión y soberanía de la voluntad popular, porque en España no fue siempre así. Más bien, en la historia casi nunca fue así. Los reyes católicos eliminaron los alcaldes de las ciudades y pusieron a los corregidores, nombrados por los reyes. Y así se mantuvo hasta el siglo XIX. Y cuando empieza la época liberal, en la cual empiezan a aparecer desde la primera Constitución las siguientes, empieza el pueblo a votar, pero no era de una forma democrática, porque sabemos todos que el caciquismo amañaba las elecciones. Solamente en las dos repúblicas y solamente de forma actual, la voluntad popular es limpia y respetada. Y es un honor, es un gran honor ser elegido alcalde o concejal por la voluntad popular. Y eso hay que recordárselo mucho y muchas veces a los jóvenes de este país, porque no lo saben, no lo conocen y no saben la importancia que tiene, que es el pueblo el que decide quiénes son sus regidores, quiénes son sus autoridades. Y es un gran honor teneros hoy aquí a todos vosotros, y en especial al alcalde de Zamora y a la alcaldesa de nuestra amada ciudad de Gijón. Alcalde de Zamora, Paco Guarido, vienes a una ciudad que tiene, yo diría, dos lemas que la representan. Ciudad de Gijón, la ciudad de Gijón, es una ciudad de todos y para todos. Y la ciudad de Gijón presume de ser una de las más democráticas de España, porque aquí nadie es más que nadie y nadie es menos que nadie. Nosotros en esta ciudad, algunos, conocemos cosas importantes de Zamora. Zamora fue muy generosa en la época del Holocausto. Y algunos conocemos los nombres de quién fue Higinio Medina. Y algunos conocemos los nombres de quién fue Quirino Salvador, aquel tornero, aquel trabajador metalúrgico que fue concejal del Ayuntamiento de Zamora, que fue después diputado a Cortes, y en la Revolución del 34, una revolución asturiana, que sin embargo hubo comités revolucionarios en todas las ciudades de España, Quirino Salvadores formó parte del comité de la Revolución del 34 en Zamora, y en el acta de acusación del Tribunal Militar ese fue el primer cargo. Y ese fue la causa de su crimen y su asesinato. Y conocemos a algunos quién fue Felipe Anciero, el médico de los obreros. Dirán que es que ya me he ido a Izquierda Unida. No me parece una mala noticia tampoco, tengo que confesar. Pero realmente me siento muy cómoda en un acto del Ateneo Republicano y en un acto que otorga una distinción republicana, porque me siento muy cómoda con lo que significa, con los ideales republicanos, ¿no? De hecho, creo que deben de ser nuestros ideales.
creo que es el camino que deberíamos de construir como Estado, como país, como comunidad, como sociedad. Creo que no podemos olvidarnos de ellos indistintamente de las coyunturas políticas que tenemos. Es más, seguramente en esta coyuntura política sea necesario reafirmarnos en esos ideales republicanos. Por eso me parece tan importante esta distinción, y tan importante además que esta distinción recaiga en un hombre vivo en todos los sentidos de esta palabra. Vivo porque ya lo ve, es evidente, biológicamente es evidente, pero vivo porque gobierna una ciudad, Zamora, y lo hace con viveza, lo hace con entrega, lo hace pues con acierto, ¿no? Y eso es un bagaje muy, muy importante, y yo creo que además, les voy a confesar que Zamora desde hace ya unos años es una ciudad envidiada por las personas que nos dedicamos a la educación, porque de acuerdo con estas evaluaciones internacionales tan difíciles, está el mejor instituto de España. El mejor instituto de España, que está al nivel de los mejores institutos del mundo, que analiza la OCDE y que analiza todo el mundo. Pues algo tendrá Zamora para hacer las cosas también, y algo tendrá las políticas que hacen en Zamora para que las cosas salgan así de bien. Quiero destacar que he descubierto que entre los valores republicanos, tras escuchar a su vicepresidente, a José Luis, está la erudición y el conocimiento. Yo tengo que practicarlo un poco más. Tanto conocimiento, siempre. Y otro gran republicano como era Paco Prendes, también era, y a quien quiero, permítanme homenajear desde aquí, también era un hombre erudito, seguramente porque la razón siempre conlleva conocimiento, seguramente. Y es la no razón lo que tiene siempre que apelar únicamente a lo emocional. Es más, la que tiene que alejarnos del reconocimiento. Querido alcalde, estás arropado aquí por distintos alcaldes y alcaldesas de Asturias, con ideales todos ellos republicanos, estás arropado por el Ateneo Republicano, estás arropado por Gijón y por Asturias. Me satisface mucho que esta distinción se dé a un alcalde por lo que significa de política cercana, de política real, de intento realmente de construir una comunidad con valores republicanos. Te agradezco mucho tu trabajo y quiero que sepas que es verdad que Gijón es una ciudad abierta, acogedora, una ciudad discutidora también, pero en ese debate, sin duda alguna, solo podemos crecer. Te felicito por tu trabajo, felicito al Ateneo Republicano por esta idea, por la persona en que les deseo que paséis un día estupendo, celebrando y expandiendo los valores republicanos aún en la comunidad. Olvidóseme antes citar a un personaje, el más representativo de toda la ciudad, un ejemplo de honradez, el alcalde de Zamora, Cruz López. Cruz López era el alcalde republicano. Yo que soy zamorano, también. No se nota. Recuerdo aquella época de mi infancia donde hacia las 10 de la noche en mi casa se escuchaba aquella famosa emisora que empezaba: aquí Radio España Independiente. Y recuerdo todos esos nombres que he dicho y muchos más que mi padre y mi madre citaban. Y de Cruz López recuerdo una tristísima anécdota que es necesario que vayamos conociendo. Lo llevaron más de 4 veces a fusilar al cementerio de Zamora. Y para él siempre había una falsa bala, una bala de fogueo. Y él veía caer a todos los demás compañeros, se disparaba y la bala de fogueo no lo mataba. Y le decían: a la cruz, que hoy no ha sido, mañana volvemos. Hasta que la 5ª vez fue la definitiva. Aquellos alcaldes que con honor, como me refería antes, también fueron nombrados por la soberanía popular. Porque durante 40 años
Durante los años de la España negra, los alcaldes fueron nombrados por un sapo, iscariote y ladrón, que así llamaba a Franco León Felipe. No es que lo llame yo. Sapo, iscariote y ladrón. Así lo llamaba el gran poeta León Felipe. Bien, sin más, le damos la palabra al presidente Alejandro. Gracias. Ya me extraña que José Luis se haya olvidado de hablar lo que hicimos en enero y febrero. No, eso al final. Al final. No hay manera de ganarle. Es imposible. Bueno, buenos días a todos. Mejor, a todas y a todos. ¿Y por qué la distinción? Porque me pregunta, antes la TPA también me preguntó. Se propuso en la Junta Directiva, yo creo que a mediados de año aproximadamente, se propuso crear una distinción republicana, no queremos llamarlo premio ni estas cosas, y el candidato que surgió inmediatamente fue el alcalde de Zamora. ¿Por qué? Se razonó por qué. Vimos en la prensa una noticia en la que los que se autodenominan falsamente liberales, me estoy refiriendo al PP y congéneres, liberal era el general Riego, por cierto, en las conmemoraciones que hicimos o que hacemos todos los años de Riego, que es quizás el ejemplo máximo de liberal en España, nunca veo a la gente de la derecha. Nunca, jamás. Ahora se llaman liberales, se llaman constitucionalistas a la violeta, ¿no? Bien, pues el alcalde había recibido a una delegación sueca en el ayuntamiento. Esa delegación llegaba a Zamora porque un brigadista sueco de las brigadas internacionales había hecho una gran amistad con un escultor zamorano que estaba defendiendo la República también, de apellido Lobo. Precioso apellido. Y ya muertos ambos, estos familiares, parientes y amigos del brigadista sueco llegaron a Zamora para ver la obra de Lobo, conocer la ciudad, etc. El alcalde lo recibió en el ayuntamiento, había una bandera republicana y salió una foto. Es que son ignorantes, además, lo que decía Ana antes, la alcaldesa de Gijón, del conocimiento. Esta bandera es tan constitucional, si no más, que la rojigualda. Y yo nunca me peleé por banderas, pero esta bandera representa la Constitución más progresista del mundo, que fue la del año 1931. Lo demás progresista está reconocido por especialistas en derecho constitucional. Así que esa bandera es tan constitucional, ya digo, o más que la otra. La rojigualda se nos impuso después de la guerra de España, nunca la llamo civil, porque fue internacional y fue la primera guerra o el preludio de la Segunda Guerra Mundial. Fue impuesta por el sangriento dictador que acusó a militares fieles a la Constitución y a la bandera que la habían jurado, como él la había jurado, los acusó de rebeldía. Es decir, el surrealismo de la dictadura llegó a unos extremos increíbles. Varios de aquellos militares eran personas conservadoras, de fe católica, fueron fusilados, igualmente. Entonces, aparte de decenas de miles de compatriotas, como nos contaba antes José Luis, y no puede soportar esta bandera porque esta bandera significa mejor que ninguna otra en la historia de España, significa república, significa democracia plena y significa libertad. Yo me congratulo de lo que parece ser un avance en los últimos tiempos en recuperación de la memoria histórica. Yo diría en recuperación de la historia auténtica, que es la recuperación de la verdad. Se están eliminando símbolos, nombres de calles. En Oviedo estuvimos el otro día manifestándonos
porque querían reponer 4 nombres. Yo me voy a referir brevemente a 2, porque es inconcebible, es totalmente inaceptable que el criminal de guerra General Yagüe tenga una calle en cualquier sitio. Criminal de guerra según la Convención de Ginebra y según cualquier parámetro de justicia internacional. El otro era un catedrático de apellido Yela Utrilla. Ese señor, que fue jefe provincial de Falange, se unió enseguida a Falange, fue juzgado en el 35 porque hubo una explosión en la sede de Falange en Oviedo y se encontraron allí armas y explosivos, etc. Los condenaron a una multa porque la República era así. Recordad, yo soy historiador, se nota una barbaridad y lo siento. Solamente 8 meses después de la Constitución del 31, un general que había sido jefe de la Guardia Civil, Sanjurjo, se rebeló contra la República, ya en agosto del 32. Yo digo en algunas ocasiones que la conspiración viene de siempre, de siglos, contra las libertades y contra el progreso. Entonces, Yela Utrilla tiene otro cargo que es tremendo, que da vergüenza decirlo. Fue el jefe de la comisión depuradora de los profesores asturianos. El jefe de la comisión depuradora, y se depuró a muchísimos. Asturias, en los años de la República, era la provincia que más maestros produjo de España, y fueron a enseñar a muchos lugares de España. Se retira la momia del dictador de Cuelgamuros, también hay que usar este nombre, más que el de Valle de los Caídos, y se están dando pasos. Vamos a tener reuniones para la memoria histórica de Asturias, que está muy bien. Se intentan declarar nulos los juicios políticos del franquismo, que ya va siendo hora, pero la mayor estafa de Franco se recuerda muy poco. En el año 1947 se erige, con esa realidad surrealística que mencionaba antes, surrealista, no surrealística, se erige en regente de un reino que se saca de la manga. Él es el regente. Y en 1969 decide que el nuevo rey de España, eso sí, una vez que muera el regente, no antes, que el nuevo rey de España será Juan Carlos Borbón, saltándose al padre, porque es una nueva monarquía. Esto entrecomillado, estos son palabras del dictador, una nueva monarquía. El asesino en masa decide que España será un reino y coloca en el futuro trono a Juan Carlos Borbón. Esa es la legalidad, el origen de la monarquía española actual. Y no hace falta hablar de lo absurdo que resulta que la primera autoridad política del Estado sea un cargo hereditario y hasta ahora masculino. Eso también. Hay amigos, tengo algún amigo inglés que me citan a Inglaterra como el ejemplo de democracia y no sé qué, ¿no? Yo enseguida contraataco. Yo sí, menuda democracia, cuando la Cámara de los Lores era hereditaria, ahora ya no, pero sigue siendo vitalicia. Nombra a la reina a un señor o a una señora y son, hasta que se mueran, miembros de la Cámara de los Lores. La Cámara de los Lores es más numerosa que la de los comunes, esa es otra, 100 y pico más. Y además tiene 26 obispos anglicanos, designados por la reina. Esta es la democracia inglesa, entre otras cosas muy bien representada ahora por el primer ministro. Bueno, y España, algo que nunca se dice en los libros de historia. La única española plena en la línea hereditaria de la monarquía española, la última, por decirlo de alguna manera, fue Juana la Loca. Después llegaron los Habsburgo y ninguno de ellos se casó con una mujer española, ninguno. Y además había matrimonios, concertados con parientas, es decir, con sobrinas, con primas,
Eso durante siglos. De ahí la decadencia genética de esa línea, ¿no? Con Carlos II, con los Habsburgo. Pero es que los Borbones repiten el esquema. Nos llega un Borbón francés que tenía una abuela nacida en España, pero también de familia extranjera. Yo no creo nada en eso de la sangre y de la pureza. Ellos sí, ellos sí. Pero resulta que los reyes de España nunca fueron plenamente españoles. Había sangre de toda Europa corriendo por ahí. De los vándalos, sobre todo, y de otros, ¿no? Bien, por todo ello, bueno, hay que decir que el único y el último es Felipe Borbón, Grecia. Yo nunca digo de, y esas cosas, ¿no? Porque yo soy Alejandro Villa Allande. A mí nadie me dice y Allande de no sé qué. Bueno, de la pola de Allande, los antepasados. Pues Felipe Borbón, Grecia, hay que reconocerle el mérito de haberse casado con una mujer española y además divorciada, que es otro mérito añadido. Muy bien. Entonces, por todo ello y con el permiso de la Junta Directiva, respetadme, Bernardo, quiero hacer acreedor a la segunda distinción republicana, cuando la otorguemos, a Felipe Borbón, siempre que él renuncie a la jefatura del Estado y devuelva gran parte de la herencia que va a recibir, una herencia muy sospechosa, porque era una familia burguesa, decían, que tenían 2 o 3 casas y pocas cosas más. El ABC de las revistas capitalistas del mundo es Forbes. Yo viví demasiados años en Estados Unidos. La revista Forbes denunciaba hace unos años, bueno, no denunciaba, ponía en la lista hace unos años de millonarios, supermillonarios del mundo, a Juan Carlos Borbón, con más de 2.000 millones. Algunos dicen que vienen de comisiones del petróleo, regalos, etc. Por cierto, hay repúblicas en el mundo que prohíben que el presidente o cualquier político de la república reciba regalos por valor superior a 15 euros. No a 15 millones, no, 15 euros. El resto tiene que ir al Tesoro Nacional o al patrimonio nacional. Entonces, cuando Felipe Borbón renuncie, porque si es demócrata, carajo, tiene que renunciar. La democracia es república, no es monarquía. Si es demócrata, tiene que renunciar. Hay que decírselo, si alguna vez lo veis. Y también que devuelva gran parte, no digo todo, pero gran parte de la herencia que reciban él y sus hermanas de su padre, que parece que va a estar próxima a la herencia, la devuelva al tesoro público. Así pues, Paco, lo siento, tendrás de compañero de distinción republicana a Felipe Borbón. Y ya voy a hacerle entrega de 2 cocinas pequeñas. Esto de cocina, ya sabes. Una, esta la vamos a cambiar, porque salieron los colores republicanos tan desvaídos que parece color Borgoña, color pistacho y el otro un azul raro. Bueno, esta quiere ser la bandera de la República. Es de plata, esmalte y no sé qué, pero la cambiaremos. Vamos a ponérmela aquí. Aquí también un pergamino. Algunos ignorantes piensan que es una corona monárquica, pero bueno. Y una vez en un acto que tuvimos en Oviedo y que salió en la prensa, yo estaba allí en la mesa conmemorando algo de esto de los fallecidos ya, ¿no? Quizá la Primera República. En ese acto, después tienes que hablar tú, todavía. En ese acto salió una foto con la bandera, con esta. Y hubo alguien que escribió cartas de los lectores llamándonos ignorantes que teníamos una bandera con la corona monárquica. Yo estuve a punto de escribir y dije, bueno, vamos a dejarlo, ¿no? El Ateneo Republicano de Asturias concede su distinción republicana al ciudadano Francisco Guarido Viñuela en reconocimiento a su labor pública como alcalde de Zamora
en la defensa de los valores republicanos, de igualdad, libertad y fraternidad. En Gijón, a 15 de febrero de 2020. Hay una firma aquí horrorosa y dice Ateneo Republicano de Asturias. Bueno, José Luis terminará con unos anuncios y con Lo una... primero, aclarar lo de la corona, que es una corona de murallas. ¿Y qué pinta una corona de murallas en una bandera republicana? Pues tiene su explicación, aunque algunos y algunas lo desconozcan. Las primeras libertades ciudadanas nacieron en Europa entre la Baja Edad Media y el Renacimiento, en las ciudades, las comunas. Y las ciudades estaban en territorios, estaban en un territorio que pertenecía a un señor feudal. Y los señores feudales querían cobrar impuestos a las ciudades. Y las ciudades se protegían de murallas frente a los ataques de los señores feudales. Y las ciudades entraron en contacto con los reyes para que los reyes le dieran una carta de independencia frente al señor feudal. Pero la muralla tiene el sentido de protegerse la comuna y de proteger las libertades de las ciudades frente a los ataques de los señores feudales. Ese es el sentido que tiene la muralla, la corona de muralla en la bandera republicana. Quiero decir que nos acompañan en el acto los alcaldes de Mieres, el alcalde de Illas y el alcalde de Morcín. Y la alcaldesa de Castellón. La alcaldesa de Castellón y algunos concejales de estos distintos ayuntamientos. Darles las gracias a todos por acompañarnos. Bien, por último le damos la palabra al homenajeado alcalde de Zamora, compañero Francisco Guardiola. Por último, no hagáis caso que después va a hablar más. Bueno, muchas gracias por la distinción que ha tenido a bien el Foro Republicano de Asturias concederme a mí, que entiendo que es también a toda la corporación y a toda la militancia de nuestra ciudad. Gracias a la alcaldesa por estar aquí, al presidente, al vicepresidente y, por supuesto, a los alcaldes que hoy nos acompañan, algunos de los cuales los conocía, ¿no? Como a Yasmina, que hemos estado en su ayuntamiento y en su ciudad, a Aníbal, al alcalde de Illas, al de Morcillo, Morcín, el alcalde de Morcín. Bueno, se ha citado aquí a muchos zamoranos por parte del vicepresidente, cosa que me ha gustado, a Higinio Merino, a Quirino Salvadores, a Felipe Anciones, a Amparo Barallón, Cruz López, León Felipe, poeta de Zamora, que eso faltaba decirlo, y Baltasar Lobo, también escultor de Zamora, cuyos dos legados, tanto el de León Felipe como el de Baltasar Lobo, son en estos momentos propiedad del Ayuntamiento de Zamora y a los que hay que sacarle sin duda un rendimiento cultural importante. Higinio Merino, sus descendientes, actualmente alguno vive, Amable García, recuerdo que ha sido hasta hace muy poco, con sus 96 años que tendrá ya, secretario general del Partido Comunista de Zamora, y los demás que has citado, mención especial también a Quirino Salvadores, fusilado, y que luego hablaré de él en el reconocimiento que le ha hecho también el Ayuntamiento de Zamora. Bueno, me han acompañado en este viaje Laura, que es teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zamora, Ana, que es diputada provincial también en Zamora, David, que está por allá al fondo, secretario de Comunicación de Izquierda Unida de Zamora, y Carlos, que es el militante de base, que siempre tiene que haber un militante de base que acompaña. Bueno, yo recuerdo aquí cuando estuvimos también en la cueva del Raposo, que nos costó
tiempo y ganas y esfuerzo en subir con los militantes también de aquí de la localidad. Nos lo pasamos estupendamente y nos ponía de manifiesto precisamente esa cueva lo mucho que habían sufrido los represaliados del franquismo, en el posfranquismo, aguantando como aguantaron en cuevas escondidos tan inhóspitas, ¿no? Es decir, que nosotros aquí, los de Zamora en Asturias, pues tenemos muchos amigos. Por suerte aquí sois una Izquierda Unida, tengo que decirlo, potente y fuerte todavía, y que siga por muchos años. Bueno, ¿qué hemos hecho nosotros en Zamora para merecer esto? Es decir, esta insignia y la distinción que hoy me entrega el Foro Republicano. Pues yo creo que hemos hecho lo que han hecho todos los militantes de Izquierda Unida, sencillamente cumplir con nuestra obligación, cumplir con nuestro compromiso político y hacer pues lo que llevamos en los programas electorales de manera sencilla, de manera honesta, como cargos públicos o como militantes de una organización política. Quizás haya fijado el foro en mí porque quizás soy esa guinda en la que siempre salgo, ¿no? Que es el único alcalde de una capital de provincia, el de Izquierda Unida, el de Zamora, una ciudad que está ahí en la periferia de la periferia, escondida, con poco más de 60.000 habitantes, una ciudad tradicionalmente muy conservadora, y claro, es un puntazo, ¿no? Que en una ciudad de esas características sociológicas de Izquierda Unida, sociológicas como es Zamora, gobierne un partido en estos momentos con mayoría absoluta como es Izquierda Unida. A mí me decía Alejandro, bueno, pues puedes hablar de cómo se ha conseguido ese milagro, ¿no? Puedes explicar esa situación de cómo partiendo de un 5% como teníamos en el año 99, en 1999, hemos llegado casi al 50% de los votos, ¿no? Digo, bueno, pues me lo pones muy difícil porque ni siquiera nosotros sabemos cómo ha ocurrido esto. Podemos dar algunas pinceladas, decir el trabajo que se ha desarrollado, pero realmente es difícil, es casi para una investigación sociológica, cómo hemos podido conseguir pasar a esta situación que jamás nadie pensó nunca de nuestra militancia. Zamora es una ciudad lamentablemente muy envejecida, lamentablemente donde toda la economía no va a más, sino que va en un lento decaimiento, como en muchas ciudades de España, especialmente situadas geográficamente en el oeste. Además, nosotros estamos al oeste de nuestra propia comunidad autónoma, que siempre los oestes yo creo que son más difíciles. De hecho, en Zamora, la parte oeste todavía es más pobre que la otra parte, ¿no? Es una ciudad envejecida con unos valores, como he dicho, muy tradicionales, muy conservadores, muy apegada, ha estado también a factores religiosos, con su Semana Santa, sus costumbres, una ciudad en la que casi siempre dominó el Partido Popular. De hecho, en el ayuntamiento, cuando entramos nosotros en el 2015, el Partido Popular llevaba 20 años ininterrumpidos con mayoría absoluta, y antes, bueno, había habido algún gobierno del PSOE en intervalos de 4 años, rápidamente volvía otra vez el Partido Popular, y era una situación realmente pues difícil para la izquierda. Pero bueno, yo creo que las cosas pueden cambiar. De hecho, nosotros hemos demostrado que se puede cambiar en situaciones adversas. Nosotros hicimos en su día 20 años de oposición al Partido Popular con lo que nosotros entendemos que debe de ser una oposición. Nosotros no hacíamos siempre bandera del no, sino que hacíamos bandera de la racionalidad, de la democracia y de explicar sobre todo las cosas a nuestros conciudadanos. Nuestro grupo municipal tenía, poco a poco lo fue consiguiendo, fama de coherencia y fama de que explicábamos con pedagogía las cosas. De hecho, inventamos allá por el año 99 lo que muchas veces se hace en muchas ciudades por nuestras organizaciones, como es siempre el clásico boletín que vas echando por los buzones. Bueno, nuestro boletín
se convirtió con el paso del tiempo, nació en el año 99, llevamos 120 periódicos desde entonces, y se convirtió en una publicación de referencia de las cosas que pasaban en el ayuntamiento. Claro, eso se consigue con los años, es decir, nosotros nunca hicimos autobombo, nunca hicimos autoentrevistas para que nos conociera la gente, sino que hacíamos solo y exclusivamente pedagogía de lo que pasaba en el ayuntamiento. Cómo se adjudicaban las obras, nuestros estudios sobre la contratación, nuestros estudios sobre todos los gastos de protocolo que se producían, haciendo mucha información y pocas valoraciones, porque para hacer la valoración y la conclusión entendíamos que estaba siempre la gente en la calle. Como me pedía que explicara Alejandro cómo hemos cambiado la situación, yo estoy explicando qué hacíamos en la oposición, que es verdad que se hace en muchos sitios por parte de Izquierda Unida o por parte del PSOE. En general siempre desde la izquierda es donde predominan este tipo de publicaciones. Luego a la derecha, allí en Zamora lo ha intentado, pero siempre ha hecho 2 números y se quema, ha hecho 2 números y se quema. Bueno, pues creo que llevamos de las 120 periódicos, habremos repartido, lo he calculado esta mañana, casi 3 millones de periódicos puestos en el buzón de cada ciudadano, con, como he dicho, mucha información, poca valoración, nada de autobombo y dejando que la gente lo leyera y pudiera comprender lo que pasaba en el ayuntamiento y lo juzgara por sí mismo. En los últimos 4 años hemos estado gobernando con el PSOE y las cosas han ido bien, las cosas fueron bien. De hecho, se nos ha premiado a nosotros, al PSOE no se le premió, se le castigó electoralmente, pero bueno, yo también entiendo que al final la situación de que los ciudadanos se fijan más en la alcaldía y en el que está a la cabeza le hizo probablemente perder, entre otras muchas cosas, al PSOE, pues a lo mejor esa imagen que necesitaba. Como digo, las cosas fueron bien con el PSOE en esos 4 años, que además era una experiencia en Zamora inédita. Era un gobierno de coalición, un poco lo que hay en España, solo que a la inversa, y además éramos conscientes todos, y probablemente tengan que ser conscientes también en el gobierno de España, que era una experiencia que iba a valer para muchos años. Es decir, si las cosas salían bien, podíamos consolidarnos, digamos, la izquierda en el gobierno. Si salían mal, volvería otra vez el Partido Popular. Las cosas salieron bien. Bueno, hemos aguantado en el mandato anterior y hemos conseguido pasar de 8 a 14. Bueno, nuestra proyección, luego lo explicaré en el número de concejales, ¿no? Pero ¿qué hicimos durante estos 4 años, ese gobierno de coalición en Zamora? Bueno, en primer lugar, yo creo que hemos hecho un buen trabajo que la gente ha respetado en la calle. Hemos saneado la economía. Es verdad que los que somos alcaldes sabemos lo que da de sí la ley Montoro y cómo te obligan a tener siempre dinero en el cajón que no puedes gastar y cada vez la hucha va siendo mayor y tienes dificultades para poder gastar. Bueno, nosotros partíamos de una deuda bancaria muy importante que había en la ciudad. Había sido las épocas de las vacas gordas y venga a pedir préstamos bancarios que luego nos los dejaron en parte. A nosotros empezaron a pagarla en el último mandato del PP por imposición precisamente de la normativa de estabilidad presupuestaria. Pero bueno, nosotros saneamos la economía, quitamos toda la deuda bancaria, hicimos además una política de inversiones bastante más potente de lo que se había hecho en los últimos años y eso pues ha sido reconocido también por parte de la ciudad. Hemos sido un gobierno transparente, de hecho, en las estadísticas de transparencia internacional, que siempre estamos todos los ayuntamientos ahí atentos, dábamos unas posiciones muy buenas en la ciudad de Zamora y también en otras estadísticas que se iban haciendo. Bueno, porque ahora es eso de la transparencia, siempre hay una empresa o una universidad o una ONG que te lo valora y tienes que estar muy atento a esas encuestas porque, bueno, nuestra obligación, creo que desde la izquierda, es ocupar siempre unas buenas posiciones en términos de transparencia. Y creo que también hicimos y hemos hecho
una buena gestión en la honestidad. La gente es lo que nos ha valorado y es lo que nos dice por la calle. Buena economía y honestidad. Además, transparencia y además una política de inversiones considerable. Bueno, y luego están las cosas de nuestra propia ideología, que cuando entramos a gobernar en junio de 2015 nos parecía que íbamos a tener los puñales constantemente sobre la cabeza y que no nos iban a dejar ni movernos, ¿no? En cuestiones como, por ejemplo, de memoria histórica. Claro, lo de la economía es más fácil al final, porque si llevas una política de inversiones y la gente lo ve bien, siempre tienes un apoyo social. Pero, amigo, cuando nos metemos con la memoria histórica, decíamos, estos son palabras mayores, nos van a cortar en rodajas. Y bueno, la experiencia, la verdad es que ha sido muy, muy positiva. Nadie nos esperábamos en una ciudad, lo diré siempre conservadora, entre comillas, porque nosotros hemos demostrado que aunque sea por momentos, las cosas se pueden cambiar y se puede dar la vuelta completamente a las posiciones políticas que se mantienen en los gobiernos. Bueno, en este caso, con la memoria histórica, quedaban muchas cosas por hacer. Es verdad que se había cambiado el nombre de las calles en la época del primer gobierno del PSOE y habían quedado, seguramente por desconocimiento, así me lo reconoció el alcalde de entonces, Andrés Luis Calvo, con el que mantengo una amistad buena. Habían quedado todavía 2 calles sin cambiar porque nadie sabía cómo se llamaba un ministro franquista y todavía quedaba una calle por allí, ¿no? Bueno, esas 2 calles, junto con el quitar todas las condecoraciones, medallas, honores, distinciones a Franco, a José Antonio, a Carlos Pinilla, que fue un destacado miembro también franquista, a varios jefes del movimiento de la época, bueno, pues lo planteamos, ¿no? El cambio de calles que quedaban, honores y distinciones que había que quitar y el reconocimiento de todos los empleados públicos que habían sido depurados entre el 36 y el 39 y concejales, entre los cuales estaba Quirino, que fusilaron, como es evidente, fusilaron a la mayoría de los concejales y 45 empleados del ayuntamiento fueron despedidos, algunos también fusilados, pero bueno, fueron despedidos en aquella época, prácticamente más de la mitad del ayuntamiento a la calle. Bueno, como eran las 3 patas en las que nosotros podíamos movernos con arreglo a la ley, lo intentamos y nos salió redondo, de tal manera que el reconocimiento a los empleados que se llevó a pleno y se ganó, y bueno, todas las familias pueden tener ahora, de hecho muchas han ido a recogerlo al ayuntamiento, la distinción que nos dio el ministro de Justicia del Partido Popular, como dice la ley, que te tiene que dar un certificado en el que dice, así, resumidamente, tu familiar no hizo nada, fue despedido por motivos políticos, ¿no? Y eso a las familias, pues la verdad que les llena de satisfacción, tratando después de tantos años lo que pasó. En el tema de quitar honores, distinciones, bueno, ahí el Partido Popular, claro, ahí en alguna ocasión se abstuvo, en la de Franco nos lo votó a favor, en otras de distinguidos zamoranos que habían sido franquistas como Carlos Pinilla se abstuvo, pero bueno, salió adelante con el apoyo de Izquierda Unida, del PSOE y del Grupo de Ciudadanos que también lo apoyó. Y en el hecho de cambiar las calles, mayoría absoluta, con creces, es decir, unanimidad, no hubo ningún problema. Bueno, lo que parecía que era tan difícil de conseguir, la verdad es que fue una balsa de aceite. A mí me demostró que hay cosas que, explicándolas bien y llegando a la gente y con tranquilidad, con buenas formas y con educación, se pueden hacer cosas impensables en los ayuntamientos. Segunda cuestión que para nosotros también era muy traumática. ¿Y qué pasa con la Semana Santa de Zamora? Pues claro, llegamos nosotros al gobierno y ¿qué es lo que empieza a decir la derecha clerical, los de siempre, ¿no? Los grandes cafecones? Se acabó la Semana Santa. Vienen los comunistas, en su día quemaron las iglesias y se nos acaba la Semana Santa. Claro, hay que poner, que lo sabéis, en contexto la situación. La Semana Santa de Zamora es algo más que un hecho religioso. Es un hecho fundamentalmente económico. Vive mucha gente, la hostelería, gente que se dedica pues sobre todo a la hostelería, pero negocios, comercio, pues
esa semana para nosotros es una semana fundamental. La Semana Santa es un hecho religioso, es un hecho económico, como nosotros lo vemos, es un hecho cultural. Nosotros vamos a apoyar, a hacer en Zamora un museo de Semana Santa, donde están reconocidos pasos, pues un atractivo, es un museo, es una cuestión etnográfica, costumbrista, pero nosotros tenemos muchos artistas que proteger con la Semana Santa. Pero sí teníamos claro que el hecho religioso había que dejarlo aparte. Y ahí nos encontrábamos con varios problemas. Un problema es que hasta entonces todos los alcaldes se habían postrado ante un Cristo en una procesión para hacerle una plegaria, el Cristo de las Injurias. Es un hecho ya, era histórico, ¿no? Nosotros dijimos, bueno, eso ya ni de coña, nosotros, no, eso impensable. Es más, creo que si lo hubiéramos hecho, a nadie se nos ocurrió, hubiéramos perdido las elecciones. Creo que lo que nos dio a nosotros más credibilidad es que podíamos y debíamos enfrentarnos a situaciones que pueden parecer nimias aquí, incluso nos sonreímos casi solo de pensarlo, ¿no? Pero que eso en Zamora eran palabras mayores. Bueno, por supuesto no hicimos el juramento del silencio, por supuesto que los concejales de Izquierda Unida no salían en las procesiones y por supuesto que algunas de las costumbres que había en la ciudad, como llevar algunas imágenes religiosas al ayuntamiento, al salón de plenos para hacer una vigilia por la noche y estas cosas, pues también se suprimieron. Bueno, pues no sé qué pasó, que la gente lo apoyó, pero incluso la gente de la Semana Santa. Es decir, me daba la impresión de que incluso los más católicos, los de verdad, eran muy proclives a la separación del poder civil y de la cuestión religiosa. No solo éramos nosotros, sino que también era una parte de la población cansada ya de que los concejales del ayuntamiento pues hicieran bandera en las procesiones con la Semana Santa, bueno, o estuvieran teñidos de colores políticos, lo que era para ellos, digo a los que tienen esos sentimientos, realmente pues valores religiosos, ¿no? Bueno, pues lo hicimos, no pasó nada, se nos aceptó y pudimos no solo salir vivos y coleando de la situación, sino que creo que nosotros ganamos mucho en credibilidad ante la sociedad. Bien, y ahora voy a lo de la bandera republicana que contaba Alejandro y el tema de los suecos y de los del norte de Europa que nos vinieron a visitar. Que eso también hay una historia mucho más modesta y anecdótica que contar. Efectivamente, a nosotros, teniendo como teníamos el legado de un escultor zamorano, Baltasar Lobo, al que también tenemos en proyecto hacer un museo en la ciudad, porque nos dejó todo su legado, que estaba en París, lo dejó al ayuntamiento, por cierto, con el gobierno del PP, no ha sido con nosotros, yo también en esto soy justo. El gobierno del Partido Popular consiguió traer el legado de Baltasar Lobo y el de León Felipe, que es de Tábara, un pueblecito de Zamora, a posiciones del ayuntamiento. Bien, es verdad que lo tuvieron los dos legados prácticamente almacenados hasta que llegamos nosotros y le hemos dado una gran vitalidad. El legado de León Felipe, gran parte de las cosas que consiguió el ayuntamiento han estado circulando por el Instituto Cervantes de toda Europa, han acabado en Nueva York. Nuestra intención ahora es hacer esa exposición también en México, donde estuvo viviendo como exiliado, y en gran parte de Sudamérica. Bueno, pues nos pide estas familias, estos amigos de Baltasar Lobo, que eran del norte de Europa, nos piden pues, que le recibamos en el ayuntamiento. Venían unos 15 o 20 personas adultas que conocían muy bien la historia de Baltasar Lobo, la historia de la República, y que además se sentían identificados también con los valores republicanos. Y venían 12 o 13 niños, porque era gente joven y además allí se tienen hijos. Nosotros, por desgracia, estamos en esto un poco decaídos, pero venían con muchos niños, muchos niños. Entonces le recibimos en el ayuntamiento, por supuesto, hicimos un homenaje a Baltasar Lobo, en un contexto no privado, pero en un contexto público. Es decir, el homenaje era de los concejales de Izquierda Unida con estos familiares suecos que venían, una recepción en el ayuntamiento,
no lo hicimos público, era una cosa que queríamos cierta intimidad y nada de propaganda, pero casualmente había algún fotógrafo que se había enterado de periódicos locales que estaba allí, ojo a Víctor. Bueno, ¿qué sucedió? Pues sucedió que nuestro teniente de alcalde, Miguel Ángel Viñas, le regala a estos familiares de Baltasar Lobo, le regala una bandera, naturalmente una bandera de la República, que era lo que ellos habían mamado desde pequeños, ¿no? Y los niños, nada más ver la bandera, que la conocían perfectamente porque sus familias se la habían enseñado muchas veces, sabían toda la historia de España, en cuanto la vieron, fueron corriendo hacia la bandera y la extendieron ellos mismos, los niños, y se pusieron todos con el puño en alto y con la bandera, y naturalmente los padres inmediatamente se ponen detrás, hombre, y nosotros también. Qué Claro. cuadro precioso, ¿no? Es un cuadro precioso que el fotógrafo de la prensa local evidentemente lo capta rápidamente. Bueno, claro, primera página del periódico al día siguiente y por supuesto de los periódicos nacionales y tal, con este titular: el alcalde de Zamora regala banderas republicanas a los niños pequeños. Cuento aquí como 12 niños, y quizás no salieron todos. Y lo digo porque es también una cuestión para desdramatizar. Es decir, esto fue un acto relativamente privado en el ayuntamiento, con las familias de Baltasar Lobo, con unos niños que conocían la bandera perfectamente, y claro, el Partido Popular al día siguiente criminalizando toda la situación, este alcalde que regala las banderas a niños pequeños, esto no se hace ya, vamos, ni en China, ni en Corea del Norte, bueno. Todo eso, al final, para nosotros era una propaganda muy negativa porque nosotros no dominamos los medios de comunicación. De hecho, hizo el Partido Popular un especial de una publicación con esta foto por todas las calles de Zamora. Bueno, yo creo que estas cosas al final no dan resultado, digo, a quien las critica, porque al final lo que gana es lo que he dicho antes: el trabajo, la honestidad, el día a día, la política de obras y la credibilidad no de un acto concreto, sino del día a día. Bueno, recuerdo también otra anécdota, nada más entrar, lo venía comentando con David en el coche, nada más entrar en junio de 2015, nosotros arreglamos un sofá que había en el hall del ayuntamiento. Que a lo mejor alguno, porque también fue titular en todos los periódicos nacionales, pero claro, el foco se ponía sobre mí simplemente porque era el único alcalde de Izquierda Unida, y eso como bueno, ese chico al que hay que fijarse, como la anécdota, ¿no?, a la que tienes que fijar para machacar a toda Izquierda Unida. Bueno, pues arreglamos un... El sofá era rojo, que no lo has dicho. Lo voy a decir ahora. Arreglamos un sofá que estaba en el hall, que era el sofá donde se sienta la prensa antes de entrar en las ruedas de prensa, donde se sientan las viejecitas cansadas porque hay unas escaleras que subir cuando van a recoger una notificación al ayuntamiento. Un sofá además de antiguo, o sea, no se podía tirar, estaba hecho todos los muelles sacados, pero no se podía tirar, un sofá de época que había que conservar. Lo arreglamos y naturalmente en la tapicería, ¿qué color pusimos? Pues el rojo. Era verde, pues le pusimos el rojo. Bueno, y además es un color elegante propio del sofá, que es un sofá, como digo, de... Bueno, titulares que provocó el Partido Popular y la prensa de la derecha. El alcalde de Izquierda Unida se compra un sofá rojo para echar la siesta en su despacho. Eso todavía se puede buscar, poner, que seguro que os sale el sofá rojo del alcalde de Zamora. Bueno, todavía recuerdo a la portavoz del Partido Popular en 13TV, en una entrevista en directo por la noche, con la imagen del sofá rojo, en la cual yo estaba, porque era un sofá, que bueno, luego me senté en él, me sacaron una foto y ya la fastidiamos, ¿no? Bueno, lo digo también como anécdota, ¿no?, porque a veces yo he llegado a la conclusión de que este tipo de contrapolíticas, que son anecdóticas, como lo de la bandera, esta con un gran honor, o el sofá rojo, este tipo de cosas... en esa sociedad conservadora que os estoy describiendo, no calan si tú contrarrestas una política seria y que la gente la ve bien y la acepta, ¿no? No pinchan sobre hueso. Bueno,
yo también tengo que decir que al día de hoy, si, y esto me recuerdo que lo decía yo allá por 3 meses antes de las elecciones del 19, y decía, bueno, yo creo, decía entonces, el 18, si se hace una encuesta ahora en Zamora, creo que volveríamos a sacar como mínimo el mismo resultado. Nosotros antes de las elecciones últimas teníamos 8 concejales. Y prácticamente nadie nos creía, ¿cómo vais a sacar lo mismo? Hombre, vosotros habéis sacado 8 y gobernáis por pura casualidad. Por pura casualidad. Bueno, yo decía, yo creo que la gente, vas por la calle y te lo dice, y ves un ambiente en que, positivo, ¿no?, sobre las cosas. Bien, sacamos 14 concejales. Pero creo que ahora, si se hiciera una encuesta, volveríamos a sacar otra vez 14. Lo digo como lo pienso. Y eso que cada vez nos atacan más, porque nosotros tenemos, claro, muchos elementos alrededor que para nosotros siguen siendo todavía puñales sobre el aire, ¿no? Pues siempre hay una derecha muy tradicional, hay un sector empresarial que evidentemente ha apoyado a los partidos de derecha en Zamora pues desde siempre. Tenemos todavía un sector clerical que, si bien nos aceptó lo anterior, yo soy consciente de que bueno, se apoya a quien se apoya, ¿no? Y bueno, pero también tenemos, como he dicho antes, fortalezas. Hemos hecho un buen trabajo, hemos hecho una buena política de inversiones, hemos hecho una buena transparencia, pero también lo tengo que decir porque también, como estáis mucha gente de Izquierda Unida aquí, pues hombre, también tenemos una gran debilidad. Ya hablo un poco del mondonguillo interno. Nosotros en Zamora somos 65 afiliados, no somos más. Cualquier pueblo de Asturias nos gana fijo. Nosotros tenemos, y en la capital podemos ser a lo mejor 45 afiliados, 50 como mucho. Y el trabajo, ya sabéis cómo es en las organizaciones, si siempre hay... De eso siempre, pues el 10%, el 15% son los que realmente están en el día a día. Es decir, nosotros, ¿cómo sucede? ¿Cómo sucederá a vosotros? Bueno, somos un grupo pequeño, es una debilidad que tenemos. No hemos tampoco logrado crecer en proporción al crecimiento electoral. Sí hemos crecido en los últimos 10 años. Como militantes de Izquierda Unida, quizás no todo el mundo, no todas las organizaciones pueden decir lo mismo. Nosotros sí hemos crecido, pero no, digamos, al ritmo que íbamos creciendo electoralmente. Tenemos una organización débil, es evidente, y quizás también hemos tenido pues una pérdida de entusiasmo como organización. Lo digo pues a lo mejor por lo que estáis pensando, ¿no? El entusiasmo en una organización se adquiere, me parece a mí, con un buen proyecto, una buena militancia, un trabajo altruista, pero también con una organización que te apoye, con una organización que vaya más. ¿Qué le sucede a Izquierda Unida? No precisamente en Asturias, pero quizás sí en España. Pues que nuestro partido cada vez existe menos, eso es la verdad. Yo lo veo así y hablo como puro militante de base. Yo llevo en Izquierda Unida prácticamente desde que se creó. Siempre he hecho un trabajo militante, un trabajo de base, pegar carteles, lo que se hace, ayudar en lo que se puede, pero vemos que nuestro grupo poco a poco pues va desapareciendo, va perdiendo visibilidad, va perdiendo presencia, como digo, no crece en militancia, nos vamos difuminando en otras organizaciones, nos vamos cada vez quedando un poco más en stand-by, ¿no? Dejando que otros tiren del carro. Bueno, y cuando digo otros, digo a lo mejor la parte más fuerte de nuestra coalición política en estos momentos que está en el gobierno, ¿no? Dicho esto, yo creo que ahora en el gobierno, una vez que estamos, pues hay que dar el do de pecho, hay que hacer un gran esfuerzo, porque si se hace bien, valdrá, como dije al principio, para muchos años, pero si se hace mal, desde luego volverá otra vez la derecha. Es decir, aparte de que podamos tener posiciones internas sobre partido, posiciones internas de si se debió de entrar o no en el gobierno, pero yo también creo que las etapas hay que irlas superando, y una vez que se supera y estamos donde estamos, pues hay que tirar todo lo que se pueda. Bueno, en definitiva, yo sí he hecho en falta que nuestra organización pues resurja un poquito más, ¿no? Mira, la situación de Castilla y León
pues es seguramente como la situación, no de Asturias, seguramente es y esencialmente, sino porque aquí tenéis una Izquierda Unida potente, sino en muchas comunidades autónomas, en las municipales habrá pasado un poco lo que pasa en nuestra comunidad, que es, siempre hay un ganemos Zamora, siempre hay un ganemos Salamanca, siempre hay un Valladolid toma la palabra, siempre hay los de Burgos se llaman Imagina Burgos, o sea, siempre hay estas cosas que te obligan a ir en coaliciones, que difuminan nuestras siglas y que, bueno, a mí me parece que los que tenemos ya una historia o tenemos una militancia, podemos ir ahí, si nosotros nunca, no lo hemos criticado esencialmente. Lo que hemos dicho es que en Zamora vamos con nuestras siglas y cuando tenemos reuniones preelectorales para que, bueno, vienen los anticapitalistas, vienen los de Podemos, vienen los de Ganemos no sé qué, los de Salvemos el Mundo, les decimos, sí, de acuerdo, sí, correcto, pero con nuestras siglas. Nosotros os integramos en nuestras siglas de manera normal, hablamos de los puestos si queréis, pero no vamos a cambiar, Si queréis presentaros por vuestra cuenta, pues os presentáis, ¿no? De hecho, bueno, pues en Zamora nosotros sacamos el 50, Podemos, que también se presentaba con una gran crítica a nosotros, creo que sacó el 0,2%. Bueno, un poco, en otros sitios sacó más, ¿eh? Bueno, nosotros, nuestra proyección ha sido así. En el año 99 empezamos con un concejal, que era yo. Partíamos anteriormente de dos concejales, Francisco Molina y Gabriel Grijosa, y toda esta gente de Izquierda Unida Zamora son de los que nos han ido dando el testigo y de los que a través del trabajo, es un trabajo colectivo que empezó, como digo, antes de que entrara yo en el 99 partíamos de dos, entonces cayó porque vino aquello de la nueva izquierda que algunos os recordaréis y nos fastidió y bajamos a uno. Yo entré con el 5 pelado en el ayuntamiento. A las siguientes conseguimos 2, a las siguientes conseguimos 3, mientras ya nuestra organización iba para abajo, a la siguiente conseguimos 4 y dijimos, bueno, aquí ya no vamos a conseguir ya más porque este es nuestro techo fijo. A la siguiente sacamos 8 y ya dijimos, bueno, esto ya es imposible de seguir hacia adelante. Y a la siguiente conseguimos 14. Bueno, no somos ejemplo de nada y no lo digo como ejemplo. Lo que quiero decir es que, bueno, yo soy un gran defensor de nuestras siglas. Me parece que todavía hay tiempo de reconducir la situación y de hacer cosas buenas en los gobiernos municipales, por supuesto, cosas buenas en el gobierno de España, pero a la vez ir cambiando el rumbo de nuestra propia Izquierda Unida. Y perdonad que me extienda en esto, pero como veo que hay mucha gente de Izquierda Unida, sí quiero trasladar el mensaje de que reconducir esa situación, bueno, pasa también por recuperar nuestro proyecto, recuperar nuestros valores, porque yo creo que además la militancia de Izquierda Unida es muy diferente a la militancia de la otra gente que confluye con nosotros. Tenemos valores distintos, tenemos modelos de organización interna distintos y probablemente hasta tenemos electorado distinto, aunque muchas veces puede haber cierta permeabilidad. Entonces, para aprovechar todos esos electorados y todos esos nichos de gente que nos puede apoyar, yo creo que Izquierda Unida puede tener un papel importante todavía en el futuro. Voy terminando. Preguntas. Bueno, ya acabo porque me llama aquí el querido Alejandro, que me dijo ya desde el principio que es el breve. Y lo voy a hacer. Bueno, simplemente acabo diciendo que nosotros, en Zamora, como ayuntamiento, nunca se nos llamó Ayuntamiento del Cambio. Había muchos ayuntamientos del cambio en España, que por cierto, prácticamente todos han desaparecido, y nosotros, nadie se acordaba de nosotros. Cuando me preguntaban, yo decía, no, nosotros somos un ayuntamiento de izquierdas. Lo del cambio se da por supuesto, ¿no? Bueno, lo digo como anécdota, ¿no? Pero también para que quede ahí. Incluso internamente, pues también hemos tenido algunas críticas de nuestra organización por algunas políticas que hemos hecho. Bueno, se nos llama la aldea Gala, simplemente no somos ninguna aldea de resistencia, no somos tampoco ninguna localidad en la que haya que fijarse, no, nosotros somos como los demás, simplemente damos nuestra experiencia por si sirve de algo
hemos hecho cosas en nuestro ayuntamiento que se esperaban que íbamos a hacer y no ha pasado nada ni se acabó el mundo. Y además hemos tenido un buen apoyo. Bueno, acabo diciendo que soy el mejor pagado porque he tenido posibilidad de hacer algo en la ciudad por mi organización y por mis conciudadanos, y soy el mejor pagado porque el Foro Republicano de Asturias me ha entregado este pin y esta placa. Muchas gracias.